vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 17 y el versículo 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Aquí tenemos un clásico de los milagros del Señor mientras andaba de camino. El Evangelio según San Lucas es caracterizado por esto. La mayoría de los milagros que el Señor hizo mientras andaba de camino. Número 1. Número 2. Este es un milagro que solamente aparece en el Evangelio según San Lucas. No aparece en los otros evangelios. Recordemos que los evangelios son sinópticos. Quiere decir que los escritores relatan la historia de Jesús desde un punto de vista que Dios inspiró para que llegase a distintos sectores de la humanidad. Y recordamos, el Evangelio según San Mateo fue escrito para los judíos y presenta al Señor con una genealogía hermosa en Mateo 1 y 1, viniendo desde el rey David, y presenta a Jesús típicamente como el rey. Este es el rey de los judíos. Luego San Marcos, cuando usted abre la primera página de San Marcos, ahí empieza de una vez Jesús trabajando como un obrero, y no hay genealogía, porque ¿qué genealogía interesa para un obrero según el punto de vista de un siervo, de un esclavo, quiero decir? De manera que Marcos presenta al Señor Jesucristo, o habla de él como el siervo, como el doulos en griego, como el esclavo. Luego, cuando usted llega al Evangelio según San Lucas era un médico, y este doctor escribe, y es el que más da detalles acerca de las enfermedades y aún del padecimiento de Jesús. Él escribe a los gentiles, al mundo griego de aquel entonces, y presenta a Jesús como perfecto hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Finalmente llegamos a San Juan, y este discípulo amado, que fue el que estuvo cerca del Señor, en su seno, se recostaba, llamado el discípulo amado, el que luego pudo escribir la revelación del Apocalipsis, pudo escribir las 3 cartas que conocemos. Este hombre presenta a Jesús de una manera especial, y lo presenta
como el eterno Hijo de Dios. Siendo más específico, presenta a Jesús como Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Solo para que repasemos, San Mateo presenta a Jesús como el Rey. San Marcos representa o presenta a Jesús como el siervo. San Lucas presenta a Jesús como hombre perfecto. Y San Juan presenta a Jesús como Dios. Estos son los evangelios sinópticos. Pero tenemos esto acá. No quiero tomar tanto tiempo, pero quiero notar algunas cosas con ustedes en este particular milagro. Versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora, él iba de camino, y no creamos que fue por casualidad. El Señor Jesucristo sabía lo que se iba a encontrar perfectamente en el camino, e iba a ser plasmado para testimonio de nosotros. Él iba y estaba pasando entre dos aldeas, entre el border, entre el límite, entre la frontera entre Galilea y Samaria. Y usted sabe que Samaria era un lugar que era despreciado por los judíos. Los judíos no querían tener que ver nada con los samaritanos. De hecho, usted recuerda en San Juan 4, cuando el Señor se consigue a aquella mujer samaritana, y ella misma decía: ¿por qué tú hablas conmigo? Porque los samaritanos y los judíos no se entienden entre sí. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Lo cierto es que los samaritanos eran odiados. Ellos no tenían la forma correcta de adorar a Dios. De hecho, ellos decían en Juan, en nuestros antepasados decían que en este monte es donde se debe adorar. No voy a entrar en detalle, pero ellos creían que era una sola sitio donde podían adorar. Y el Señor Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, y es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y después lo tenemos, nosotros aquí podemos adorar, y no estamos en Jerusalén. Pero el hecho es que de estos 10 hombres, hubo uno que toma el protagonismo acá en cuanto al agradecimiento. Dice que cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de Jesús, versículo 12. 10 hombres. El número 10 en la Biblia, usted puede después buscarlo, lo que es la gematría de los números, pero el número 10 nos habla de responsabilidad. Y el tema que yo quiero presentar aquí, hermanos, es responsabilidad. ¿Cómo somos responsables delante de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Usted tiene 5 dedos en cada mano y en los pies 10. Nos habla de la responsabilidad de ir, de hacer, de coordinar, de trabajar. Así que el llamado, la exhortación, el pensamiento es que nosotros somos responsables por lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo llevarlo a los demás. Mire lo que dice el versículo 12 otra vez. Eran 10 hombres, eran leprosos. La lepra era una enfermedad incurable en aquel tiempo. Hoy en día hay cura para la lepra, pero hasta finales de siglos todavía usted puede encontrar en muchos países los leprosarios. Pero la lepra en aquel entonces era una enfermedad incurable que llenaba el cuerpo de llagas, altamente contagiosa, se podría la carne mientras la gente estaba viva y moría en vida. Y era una perfecta figura del pecado, de que el pecado va entrando poco a poco, va consumiendo y va inhabilitando al ser humano para vivir. El hombre leproso en aquel entonces, por la ley, tenía que vivir separado, tenía que gritar leproso, leproso cuando la gente lo veía. Y nadie se podía acercar a ellos. Por eso es que la Biblia lo compara con el pecado, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú y yo hemos sido leprosos. El asunto está en que la lepra separa. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios y dice Isaías: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es el hombre en su lepra. Hermano, acuérdate, tú y yo somos o venimos de una condición de lepra. Si eres salvo, has sido salvado, has sido sanado. Pero mira lo que dice: ellos se pararon. ¿Sabes por qué? Porque ellos reconocían su condición de pecador, su condición de leproso. Y ellos, estaba Jesús allá y se pararon de lejos. Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos fueron sanados. ¿Saben por qué? Porque reconocieron su condición
Y es que tú y yo no hemos sido salvos porque reconocimos que somos pecadores. Amén. Así es. Es una figura de nosotros, pero sigue más adelante, dice, ellos alzaron su voz, Jesús, maestro, ten misericordia de mí. La correcta expresión de llamar a Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva. Jesús quiere decir Salvador. Era el canto, o mejor dicho, el grito de todo pecador perdido debe ser Jesús, sálvame. Esto es lo que tú y yo hemos hecho. Algunos lo tienen no hace mucho, otros lo tienen hace 10 años, otros 20, otros 30 años, pero todos hemos llegado a este punto. ¿Me siguen, cierto? Bien, versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Jesús no desprecia a nadie. Al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no te despreció a ti, Jesús no me despreció a mí, Jesús no desprecia a ninguno. Las puertas de la salvación están abiertas, solamente el hombre tiene que actuar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque el evangelio implica sacrificio. El evangelio implica un compromiso. Hoy soy salvo, ya me voy, me quedo, hago. El que es realmente sanado tiende o quiere, o por producto, por resultado, es agradecido. Y el agradecimiento está en hacer, sea por el Señor. Piensa un momento, mi hermano. ¿Estamos siendo realmente agradecidos por haber sido sanados de la lepra? ¿Estamos realmente en compromiso con el Señor? Todo lo que representa al Señor. La iglesia es una representación de la obediencia, de lo que el Señor ha colocado, por ejemplo. Pero sigue más, dice, Jesús le dijo, mostraos a los sacerdotes. Los sacerdotes no curaban, por supuesto, pero los sacerdotes podían declarar, este tipo está limpio. Ellos eran por la ley los que estaban autorizados a ello. Y cuando ellos fueron sanados en el camino. Ahora eso nos hace pensar, ¿cuándo fueron ellos sanados? Vamos para atrás en las palabras, vamos para detrás. Dice, mientras ellos iban, fueron limpiados. En bendición, o la bendición viene por la obediencia. La gente a veces piensa, no, que yo tengo que ser bendecido, entonces yo voy a empezar a obedecer. Obedece, obedece. Y no pienses que o que tienes que obedecer para ser bendecido. Eso viene un producto de la obediencia. Pero llama la atención que ellos mientras iban, imagínense esos 10 hombres caminando leprosos, ¿por qué nos mandaría para el sacerdote? Pero Él lo dijo, vamos para allá. ¡Pum! Fueron limpiados. Hermanos, un principio tremendo acá. La bendición viene cuando caminamos en obediencia. Cuando estamos obedeciendo lo que el Señor ha establecido para nosotros. Eso es maravilloso. Ahora, la reflexión para nosotros es, ¿estoy caminando en obediencia? ¿Estoy haciendo todo lo que el Señor me ha dicho que yo haga? ¿Estoy dando de mí mismo? Y no me refiero a dar los diezmos o la ofrenda. Eso es una pequeña parte. Es dar de mi vida al Señor. Estoy dispuesto a trabajar con los que están trabajando. Estoy dispuesto a estar en esta iglesia que ayer cumplió 3 años y que el Señor está haciendo cosas aquí. O estamos pensando, no, pero yo no he visto, y yo como que me voy, o estoy desanimado. Hermanos, el Señor te ha puesto aquí por una razón y un propósito. Que seas agradecido y que cumplas, porque en el obedecer viene la obediencia, viene la bendición, viene el Señor va a llenar tu corazón, el Señor te va a prosperar. Y tengo que tener cuidado con decir la palabra prosperar, porque la han usado tan malamente hoy en día. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad, que es una herejía, podría yo decir. El Señor te ha llamado para bendecirte, para darte la vida eterna, para darte herencia entre los santificados, para que puedas ser un portavoz de la gracia de Dios y puedas ser una luminar en el mundo, en esta generación perversa y maligna, que puedas ir y hacer discípulos, que puedas dar gloria a Dios por presentar el nombre de Él. Es lo que dice el salmista al principio, Señor, cantaré de tus misericordias. Estamos cantando de las misericordias del Señor por haber sido sanados. Versículo 15. Entonces 10 de ellos
¿Vieron? Perdón, me equivoqué. Uno de ellos. Hermanos, fíjense cómo en la Biblia nos da lo que va a pasar y lo que pasa muchas veces. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, el 10%. Uno de los 10 supo que había sido sanado y que debía ser agradecido. La gran pregunta, ¿estamos entre los 9 restantes o estamos representados en ese que se devolvió? No señalamos a nadie, por supuesto. Eso es una pregunta que me viene a mí primeramente y después a ti. ¿Dónde estamos? A propósito, no es por casualidad que usted tiene en el periódico, soy uno de los 9. ¿Soy uno de los 9? ¿O soy uno representado por aquel que se devolvió? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Tú has sido sanado, yo he sido sanado. Estamos volviendo, glorificando a Dios, no solamente cantando, yo glorifico a Dios. Mi vida debe ser un olor fragante de agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Mira lo que dice en el versículo siguiente, el 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y se postró. Yo diría, la mejor posición, se postró. El mejor lugar, léalo, a los pies de Jesús. Tremendas lecciones que encontramos aquí. No hay mejor lugar, no hay mejor posición que estar arrodillados y postrados delante de los pies de Jesús. Y nosotros que tenemos la revelación completa podemos decir, Jesús, aquel que murió en la cruz, quiero estar en tus pies. Quiero siempre ver tus marcas en tus pies, en tus manos, tus heridas, y permanecer allí. Señor, quiero estar a tus pies por lo que has hecho por mí. Y lo más llamativo es que dice el versículo 16 al final, y este era samaritano. Es decir, uno que no merecía, uno que no sabía, uno que no estaba acostumbrado. Así que no vengamos, hermano, a decir, es que es primera vez, es que yo no estoy acostumbrado, es que yo hacía así en la otra iglesia, o es que no me ha sido enseñado, es que me parece que no. No, él se postró, adoró a Jesús, dio gracias, y de paso era samaritano, no sabía mucho la cosa, solamente sabía que había sido sanado, y que había sido hecho un poder en su vida. Y es que acaso esto no es nuestra condición, mi hermano. Hemos sido salvados del infierno por la obra de Jesús en la cruz, por un Cristo que vive, que es resucitado y nos da múltiples riquezas día a día, y todavía nosotros somos malagradecidos, empezando por mí. Somos malagradecidos, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Tenemos que pedir permiso a un pie para mover a otro cuando se trata de las cosas del Señor. Dios nos ha dado a nosotros demasiadas cosas para que nosotros podamos darnos el lujo de decir, no, eso es segundo. Hay otras cosas importantes en mi vida. Si Dios no te diera el hálito de vida que tienes, no pudieses hacer nada. Pues, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y tienes una instrucción. Hoy vivimos en la era de las luces, de la comunicación. En cualquier cosa, en 2 segundos ya lo tiene todo el mundo y lo sabe. Podemos entrar, podemos estudiar, podemos graduarnos inclusive online. Podemos estudiar la Biblia en nuestra casa, en el carro, no cuando esté manejando, pero cuando se pare y usted ve, ahí tiene la Biblia también, puede consultar con un hermano, puede llamar, puede reunirse, hermanos. La iglesia ha sido puesta como Dios lo ha diseñado. Dios ha puesto la iglesia fundada por el Señor Jesucristo como un oasis para nosotros, un lugar de refrigerio, un lugar de aprendizaje, un lugar donde los santos son enseñados para la obra del ministerio. Donde uno puede crecer es en la iglesia, no es en la casa, no es en la radio, no es en cursos por correspondencia, no es en pequeñas reuniones, es en la iglesia que Él ha diseñado.
Pero no solamente la iglesia, seamos agradecidos afuera. Que no temamos nunca de decir, soy creyente en Cristo, sigo a Jesús. Estábamos hablando el jueves de aquel hombre cuando le presenta, con el caso de Natanael, que le presenta a Felipe, sí, hemos hallado a este Jesús, el hijo de José, el que está escrito por los profetas y por Moisés. Entonces, ¿qué le dijo? De Nazaret puede salir algo bueno. Y él a lo mejor quedó timbrado. ¿Qué le contesto? Y, bueno, ven y ve. Eso fue lo que él dijo, ven y ve. Entonces puso, hermano, no te preocupes si no sabes. Solamente refleja a Jesús en su carácter. Y lo vas a saber estudiando las Escrituras. Y lo vas a saber teniendo comunión íntima con Él. Y lo vas a saber reuniéndote en la iglesia que Dios te ha puesto. Lo vas a saber siendo agradecidos. Y lo vas a saber siendo portavoz de lo que el Señor tiene para el mundo perdido. Mira lo que dice el versículo 17. Respondiendo Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y sabe que se me erizan los pelos, o los vellos, porque dice, la pregunta del Señor, del Maestro, todavía resuena en este tiempo. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Pregúntate a ti mismo, ¿los 9 dónde están? Esto lo hace el Señor, lo está preguntando hoy. ¿No fueron 10? ¿Dónde están los 9? Por eso otra vez hacemos el llamado. ¿Soy acaso uno de los 9? Versículo 18, otra pregunta. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y el versículo 19 dice, el Señor le dice, y le dijo, levántate, vete. Ya él estaba sanado. Ya no tenía lepra. Pero le dijo, tu fe te ha salvado. Puede ser que yo esté equivocado y que algunos teólogos me caigan encima. Pero yo creo que estos 9 fueron sanados, pero no fueron salvos. Wow. ¿No fueron salvos? Y es lo que nos habla Hebreos capítulo 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean renovados para el arrepentimiento, como si fuese crucificando otra vez a Jesús. Es decir, esas personas que llegaron y reciben un milagro tan grande de Jesús, pero no llegan al conocimiento de la verdad, de ser salvos, de entregar su vida al Señor, hasta allí llega. Es imposible, no hay otro poder que sea mayor del de que Cristo ya hizo en esa ocasión para que puedan volver al arrepentimiento y aceptar a Cristo. No es que uno que se pierda, que después que fue salvo, se pierde en el infierno. Eso es imposible por lo que dice la Biblia. Nunca lo fueron, exactamente. Llegaron al mismo umbral de salvación y echaron para atrás. Estos 9, lamentablemente, según mi opinión, están en el infierno. Sanaditos tal vez, ¿verdad? Pero padeciendo los horrores de las tinieblas de afuera. Porque no es que están en el infierno en el sentido de lo que dice Apocalipsis, porque esto será en el gran juicio final, pero están en las tinieblas de afuera, están en tormentos, esperando el día en que serán juzgados delante de la presencia del Señor. Oye, pero yo recibí un milagro del Señor. No, mi Diosito me ha contestado. Hay tantos milagros que Él me ha hecho, pero eres salvo. Dios hace milagros dentro de la gente inconversa. Hace milagros en el mundo, bendice a la gente. Es la potestad, la voluntad permisiva, la voluntad de gracia de Dios para el mundo. Bendice a todo el mundo. Pero eso no es prueba de que sea salvo. No es. Nosotros somos llamados a ser como aquel hombre que fue agradecido, proclamar y glorificar a Dios. La próxima vez que te vengan pensamientos o que otro venga a meterte pensamientos acerca de cualquier situación, en la iglesia, en tu casa, yo soy uno de los que ha sido limpiado y doy siempre gloria a Dios. Hoy hemos cantado, hoy te vengo a bendecir, Señor. No solamente hoy, toda mi vida. Levántate, tu fe te ha salvado. Que sepas que tu fe te ha hecho salvo. Ahora, no es tanto que el hombre haya agradecido y por eso fue salvo.
es que el hombre, al agradecer y dar gloria a Dios, demostró que su corazón, que él había recibido a Cristo como Señor y Salvador, y estaba súper agradecido. No me malentienda, nada más por dar gracias a Dios no es que se salva. Es que Jesús vio en su corazón que ese agradecimiento provenía de un corazón arrepentido y que le había aceptado como Señor y Salvador. ¿Somos uno de los 9 o somos uno del que se devolvió el ejemplo? El Señor bendiga su palabra.